Hola, hola hermanos en Cristo, aquí les habla nuevamente desde Chile su amigo Manuel Troncoso y los quiero invitar acá a ustedes a suscribirse a mi canal Coleccionista de Biblias para que podamos conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en el mundo católico. Ve y comparte este canal con tus amigos para que podamos difundir de esta manera la palabra de Dios. Chao, que estén todos ustedes muy bien. En esta ocasión, queridos hermanos, analizaremos 7 textos bíblicos de la Biblia, el libro del pueblo de Dios, de Levorati Russo, publicada por la editorial Verbo Divino y que vas a conocer aquí en tu canal Coleccionista de Biblias. Pero antes de hacer la revisión de la Biblia, libro del pueblo de Dios, de Levorati Russo, recuerda darle like a este video para que muchas más personas puedan conocer el contenido de este canal. Y si aún no estás suscrito, hazlo para que de esta forma podamos difundir la palabra de Dios en el mundo católico. Bien, hermanos, entonces recuerda que vamos a ver 7 textos bíblicos que son los siguientes. Vamos a ver el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, el libro de San Mateo, capítulo 6, versículo 7, el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 42, el libro de San Juan, capítulo 2, versículo 4, el libro de San Mateo, capítulo 16, versículos 18 y 19, el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28, y el libro de 1 Corintios, capítulo 9, versículo 5. Bien, hermanos, entonces vamos a ver esta hermosa Biblia que es la Biblia, el libro del pueblo de Dios, publicada por Levorati Russo. Acá usted puede ver este bello ejemplar, que es de Verbo Divino y no es de Editorial San Pablo, que es la que se publicó en Argentina en el año 1981. Entonces, hermanos, vamos a hacer lectura de los libros, de Isaías 7:14. Del libro de Isaías 7:14. Bien, entonces vamos a ver qué es cómo aparece la traducción en esta hermosa Biblia, hermanos, publicada por la editorial Verbo Divino. Entonces acá, perdón, me equivoqué. Acá está el libro de Isaías, capítulo 7. Acá está el libro de Isaías, capítulo 7. Y vamos a dar vuelta a la hoja para ver el versículo 14. Entonces acá vamos a buscar el 14, que dice así: por eso el Señor mismo les dará un signo. Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo y lo llamará con el nombre de Emmanuel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lo voy a repetir. Por eso el Señor mismo les dará un signo. Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo y lo llamará con el nombre de Emmanuel. Entonces vamos a ver qué es lo que dice el comentario. El comentario acá aparece del versículo 14 y dice así: la versión griega de los 70 tradujo con el término virgen, lo que en hebreo no tiene que ver con la condición física de no haber tenido relaciones sexuales. El término hebreo se refiere a una mujer en los primeros tiempos de su fertilidad, posiblemente lo que es la adolescencia en nuestra cultura, desde la pubertad hasta tener el primer hijo, en que pasaba a ser una mujer adulta. La señal que Isaías le ofrece al reticente rey no es un hecho sobrenatural, un nacimiento de una madre que no ha conocido varón. La señal tiene que ver, en cambio, con el niño que dará a luz esa joven, desconocida para nosotros, a la que alude el profeta y que él y el rey conocían. Mateo cita la traducción griega de este texto, ahí está, hermanos. Mateo cita la traducción griega, es decir, la versión de los 70, que aparecía la palabra virgen. Entonces, repito, Mateo cita la traducción griega de este texto y afirma que esta profecía
ha alcanzado su pleno cumplimiento en la concepción virginal de Jesús. Entonces, a pesar de que el texto de Isaías lo esté relacionando con una joven virgen en la cual él le hablaba al rey, y que solamente el rey y él conocían, San Mateo aplica esta profecía y su pleno cumplimiento en la concepción virginal de Jesús. Y esa profecía se cumplió con nuestro Señor Jesucristo. El texto habla de joven, no habla de virgen, porque la palabra que aparece en el hebreo es doncella o joven, pero en la Septuaginta griega dice virgen, y la Septuaginta es la Biblia que utilizaron los cristianos primitivos para predicar la palabra de Dios. Utilizaron la Biblia hebrea, hermanos. Bien, entonces ahora vamos a hacer lectura del libro de San Mateo. El libro de San Mateo, capítulo 6, versículo 7. San Mateo, capítulo 6, versículo 7. Entonces aquí está el libro de San Mateo, capítulo 6, San Mateo, y vamos a hacer lectura del 7, que dice así: Cuando oren, no hablen mucho, como hacen los paganos. Ellos creen que, por mucho hablar, serán escuchados. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces lo voy a repetir. Cuando oren, no hablen mucho, como hacen los paganos. Ellos creen que por mucho hablar, serán escuchados. Vamos a ver qué es lo que dice el comentario, que se extiende desde el versículo 5 al 15, y dice: La parte dedicada a la oración consta de 3 palabras de Jesús, una indicación sobre el modo de orar, la versión mateana del Padre Nuestro y una sentencia sobre el perdón de las ofensas. Los discípulos tienen que dirigir sus plegarias al Padre evitando toda forma de ostentación. De lo contrario, ya tienen su recompensa. El mandato de entrar en la propia habitación y de cerrar la puerta indica que incluso la oración, en determinadas circunstancias, puede convertirse en motivo de vanagloria. Entonces, hermanos, aquí no habla nada de vanas repeticiones en el comentario. En el texto es claro que habla de palabrería, o cuando oren, no hablen mucho, no hablen mucho. Entonces no dice nada de vanas repeticiones, como aparece en la Biblia de nuestros hermanos separados. Ahora vamos a leer San Mateo 16, 18. San Mateo 16, 18. Acá está el capítulo 16, y vamos a ver en la otra hoja el versículo 18, que dice así: Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces vamos a ver qué es lo que dice la explicación de la Biblia, el libro del pueblo de Dios, de Levorati Russo. Entonces dice así: Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esta frase solo resulta inteligible a partir de su trasfondo arameo. Petros es la traducción griega del arameo Kefa, que significa roca, que es el sobrenombre dado por Jesús a Pedro. De ahí el juego de palabras: tú eres Kefa, piedra, roca, y sobre la piedra, que eres tú, edificaré mi iglesia. La imagen de la roca como fundamento parece remontarse a Isaías 51, 1, 2, donde Abraham es considerado como la roca de la que fue tallado el pueblo de Dios. De manera semejante, en cuanto portador de una revelación especial de Dios sobre la mesianidad y la filiación divina de Jesús, es la roca sobre la que Cristo funda la comunidad de sus fieles. En los dichos de Jesús, la metáfora de la construcción
Ya había aparecido en la parábola del hombre sabio que edificó su casa sobre roca. Cristo edifica su iglesia sobre Pedro en su condición de piedra basal. No se trata de un privilegio, sino de una función que él debe cumplir. Esa función está relacionada con el acto de fe que Pedro ha pronunciado en nombre de todos. Mateo es el único evangelista que emplea la palabra iglesia, eclesia del griego eclesia. En este pasaje y en el 18 y 17, esta expresión traduce el arameo kajalá, hebreo kajal. Término en el Antiguo Testamento designa al pueblo de Israel como asamblea cultual. Aquí en cambio designa la asamblea del pueblo de Dios convocada para prolongar al grupo reunido alrededor de Jesús durante su vida terrena y que se reunirá posteriormente en torno a Cristo resucitado. De este modo, la imagen del edificio construido por Cristo se entrecruza con la de una comunidad congregada para el culto. El poder de la muerte, literalmente las puertas del Hades. El Hades era la morada de los muertos. Aquí representa las fuerzas del mal que se oponen a la acción de Dios en el mundo y la llevan a la muerte eterna. La comunidad de la nueva alianza persistirá a pesar de los esfuerzos del poder de las tinieblas para destruirla. La muerte tratará de ponerla bajo sus cerrojos, pero la congregación del Mesías sabrá resistir a sus embates. Implícita en esta metáfora está la idea de la indefectibilidad. Jesús promete a Pedro las llaves del reino de los cielos. Esta expresión metafórica se aclara a la luz de Isaías 22, que se refiere a Eliaquín, elegido para ser futuro mayordomo de palacio. Pondré sobre sus hombros las llaves de la casa de David. Lo que él abra nadie lo cerrará, y lo que él cierre nadie lo abrirá. En la Biblia, la llave simboliza con frecuencia la autoridad del mayordomo sobre los bienes del dueño de la casa. Aquí la referencia a la casa de David que se transfiere al reino de Dios. El significado de los verbos atar y desatar se inspira probablemente en las fuentes rabínicas, donde designa la autoridad para decidir sobre las acciones que están permitidas o prohibidas, y el poder de admitir en la comunidad o excluir de ella. Se trata, por lo tanto, de la competencia para establecer con autoridad sobre la base de la ley interpretada por Jesús, lo que es normativo y lo que no lo es, o ha dejado de serlo en el hoy de la fe. Lo que Pedro ata en la tierra será ratificado por Dios en el cielo. Por lo tanto, aunque la iglesia no se identifica con el reino futuro, mantiene con él una estrecha relación como su anticipo y prefiguración. Hermoso y completo comentario de esta Biblia, hermanos, en donde nos dice que Pedro es la piedra basal sobre la cual Cristo fundó su iglesia, la piedra base, como lo explica acá abajo, hermanos. Entonces Cristo edifica su iglesia sobre Pedro en su condición de piedra basal. No se trata de un privilegio, sino de una función que él debe cumplir. Y recordemos que Cristo, Él es la piedra angular sobre la que se sostiene todo el edificio de la iglesia. No confundir la piedra basal, que está en las bases, es decir, San Pedro, con la piedra angular que es Cristo. Y recordemos que los cambios de nombre no significan, no es algo insignificante, perdón, en el mundo bíblico. Excelente comentario. Ahora vamos a hacer lectura de San Juan 1:42. San Juan 1:42, que dice de la siguiente forma. San Juan 1:42. Acá estamos en el libro de San Juan. Ahí usted puede ver que estamos en el capítulo 1. Y vamos a buscar el versículo 42 que dice así. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que traducido significa
Pedro. Bien, entonces vamos a ver qué es lo que dice el comentario del 1.42 y dice así. Jesús es seguido por Andrés y por otro discípulo del Bautista. Luego Andrés le dice a su hermano Simón que ha encontrado al Mesías. Y cuando Simón es presentado a Jesús, mire, cuando recién lo conoce, recibe de él el sobrenombre de Cefas, en arameo Kefa, roca, traducido al griego como Petros. Entonces, ahí usted puede ver el cambio de nombre que realizó nuestro Señor Jesucristo a Pedro. Pedro, la roca, la piedra, sobre la piedra base sobre la que se fundó la iglesia. Ahora vamos a hacer lectura de San Juan, capítulo 2, versículo 4, que dice así. Jesús le respondió, mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Voy a repetir, Jesús le respondió, mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Vamos a ver el comentario entonces del 2.4. 2.4 sale en el 3 acá. Antes que terminara la fiesta, se había acabado el vino. En lugar del vino del banquete, estaba solamente el agua de las purificaciones rituales de los judíos, incapaz de producir la total purificación. Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Literalmente, ¿qué hay entre tú y yo? Estas palabras manifiestan cierta dureza, pero la continuación del relato no permite dar a las preguntas el carácter descomedido que tiene entre otros pasajes de la Biblia. El vocativo mujer no es un término despectivo, sino noble y elogioso. Y ahí aparecen los versículos bíblicos en donde se puede comprobar esto. En Marcos y en Lucas se describe una escena en la que Jesús señala la precedencia de su relación con Dios sobre los vínculos puramente familiares. Como lo sugiere San Agustín, María tuvo que aprender que su relación con Jesús como discípula es más importante que su relación como madre. Entonces ya podemos ver, hermanos, que no es un término despectivo con el cual nuestro Señor Jesucristo trata a su madre, sino que es noble y elogioso, y que María, como dice San Agustín, tuvo que aprender que su relación con Jesús como discípula es más importante que su relación como madre. Excelente explicación. Ahora vamos a leer el libro de Hechos 20-28. Hechos, capítulo 20, versículo 28. Acá está el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. Damos vuelta a la página y buscamos acá el 28 que dice así. Velen por ustedes y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha constituido guardianes para apacentar a la iglesia de Dios, que él adquirió al precio de su propia sangre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces lo voy a reiterar, velen por ustedes y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha constituido guardianes para apacentar a la iglesia de Dios que él adquirió al precio de su propia sangre. Entonces vamos a ver qué es lo que dice el comentario acá. El comentario aparece acá atrás, 20-28, dice así, hermanos, mire, en el 17, Pablo se dirige a los responsables de las comunidades de Éfeso llamándoles presbíteros. En el versículo 28, que es el que estamos leyendo, hermanos, se le denomina guardianes o inspectores. En griego, episcopo, obispos. En el Nuevo Testamento, los términos presbítero y episcopo son intercambiables. La diferencia llegó más tarde, cuando la palabra obispo comienza a emplearse para designar al jefe de cada iglesia local. Entonces, cuando hablamos, hermanos, de inspectores o guardianes, era cuando hablamos de obispos que andaban de un lugar a otro. Y cuando hablamos ya de un obispo propiamente tal, un episcopo, se refiere cuando estaba a cargo o era jefe de una iglesia local.
Ahora vamos a hacer lectura del libro de Primera de Corintios, que sería la última, el séptimo texto que vamos a ver en esta hermosa Biblia. Vamos a ver el libro de Primera Carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 5. Entonces aquí tenemos Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 5, que dice así: a viajar en compañía de una mujer creyente, como lo hacen los demás apóstoles, los hermanos del Señor y el mismo Cefas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber, a viajar en compañía de una mujer creyente, dice hermanos, mujer creyente, como lo hacen los demás apóstoles, los hermanos del Señor y el mismo Cefas? Entonces vamos a ver qué es lo que dice en la interpretación. Comentario 5. Mujer creyente alude a una mujer que atendía las necesidades materiales de los apóstoles. Entonces no se habla aquí, hermano, de una mujer esposa, sino de una mujer creyente que atendía las necesidades materiales de los apóstoles. Y recordemos que dentro del contexto, Pablo no podía reclamar de ir con mujeres esposas porque él era soltero. Y con esto, hermanos, terminamos la revisión de los 7 textos bíblicos de la Biblia, el libro del pueblo de Dios, y que conociste aquí en tu canal Coleccionista de Biblias. Bien, hermanos, recuerda suscribirte a mi canal Coleccionista de Biblias para que de esta forma podamos conocer las diversas traducciones que existen en el mundo católico. Recuerda darle like a este video para que muchas más personas puedan conocer el contenido de este canal. Recuerda también leer la Biblia todos los días por 15 minutos para que puedas aprender más acerca de la palabra de Dios por medio de la oración, para que te envíe su Espíritu Santo y entienda la Biblia sin la soberbia y sin creer que puedes sabértelas solo, aprender las Sagradas Escrituras, sino tal como lo enseña la Santa Madre Iglesia. Porque recordemos lo que dice el texto, lo voy a leer aquí, de la Biblia de Navarra, el libro de Segunda de Pedro, hermanos, lo tengo acá, 20:21, Segunda de Pedro 20:21, acá está, perdón, Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 20-21, perdón, me equivoqué acá, hermanos. Acá, capítulo 1, Segunda de Pedro, capítulo 1, acá usted lo puede ver, versículos 20-21, en donde dice: pues ante todo debéis saber que ninguna profecía de la Escritura depende de la interpretación privada, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que impulsados por el Espíritu Santo, aquellos hombres hablaron de parte de Dios. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, miren lo que dice aquí, hermanos, que las Escrituras no se interpretan de manera privada, y esto lo dijo nuestro primer Papa, San Pedro. Entonces, pues ante todo debéis saber que ninguna profecía de la Escritura depende de la interpretación privada, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que impulsados por el Espíritu Santo, aquellos hombres hablaron de parte de Dios. Eso aparece en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Y vemos qué es lo que dice el comentario del 1:21. La Sagrada Escritura ha sido redactada bajo la inspiración del Espíritu Santo, de eso no hay duda alguna. Esto lleva consigo, como señala el príncipe de los apóstoles, es decir, San Pedro, que su interpretación no puede quedar al arbitrio de cada lector, sino que el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita o transmitida ha sido confiado únicamente al magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo. Entonces, hermanos, es el magisterio de la Iglesia el que debe interpretar las Sagradas Escrituras mediante el Espíritu Santo y no interpretarlo de manera particular, como lo dice el texto bíblico de 2 de Pedro, capítulo 1, 20-21.
Bien, hermanos, nos vemos en un próximo video si Dios así lo quiere, y que Santa María siempre Virgen ruegue por cada uno de nosotros. Chao, y que estén todos ustedes muy bien.